Lo central, lo esencial es que quieren que renuncie el presidente López Obrador. Gilberto Lozano, fundador de este Frente Nacional Anti-AMLO. Buenos días, Gilberto. Buenos días, Ciro. Muy buenos días, Ricardo. Y un gusto sus radioescuchas. Saludos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, efectivamente. Y bueno, somos una unión en la diversidad y evidentemente la postura que estableció ayer Juan Bosco pues es más de tipo personal. Nos deslindamos porque en nuestra sociedad civil organizada pues hay comunidad judía, hay comunidad cristiana, hay comunidad agnóstica, etcétera. Indudablemente él creo que estableció más una postura personal que la de Frena. Dijo que eran los católicos, que era un llamado a los católicos de México. Sí, y entendemos que en esa unidad, pues esta diversidad de posturas personales, pero Frena es totalmente incluyente. Ya somos 7 millones de mexicanos. Claro, los que han salido a la calle, Ciro, es 1.8 millones. Gilberto, perdón que lo interrumpa, sí. Pero, a ver, usted dice que Frena es totalmente incluyente, pero sobran ejemplos de cómo es una organización que admite visiones xenófobas, machistas, homofóbicas, antisemitas. En fin, no me parece que sea intelectualmente honesto llamar a Frena una organización incluyente. Bueno, mira, en 67 personas que forman el Consejo Rector, claro que vas a tener diversidad de ADN, de formas de pensar, de caracteres. Déjeme entonces recordarle algunas de las cosas que ha dicho usted. No, pero déjame decirte algo, Ricardo. Mira, Ricardo, el punto importante aquí es que todos los que estamos unidos en Frena queremos un objetivo, y es usar la Carta Magna de la Constitución, que marca en sus artículos que en todo momento tenemos el derecho inalienable de modificar y alterar el gobierno. Y toda la Carta Magna tiene los por qué existe un presidente provisional, interino, el posible presidente y sustituto. Estamos totalmente fundamentados jurídicamente y hay una cosa que es la que tendríamos que discutir. Todos los que estamos en Frena queremos que López Obrador dimita y renuncie. Todo lo demás es lo de menos. Sí, pero dimitir y renunciar sería un acto de voluntad de Andrés Manuel López Obrador. Así es, como no parece que tenga, que no parece esa intención. Ayer le preguntábamos al señor Juan Bosco Abascal. Sí. Hay elecciones el próximo año. Y hay una elección de revocación de mandato en el 2022. Se nos hace tarde, Ciro. Mira, nos hace tarde por la destrucción que está teniendo el país. Tú tienes los datos y son los datos reales. 45.433 asesinatos en este periodo, que son 67% más que el mismo periodo de Peña Nieto. El número ya ahorita está entre 37,000 y 50,000 muertos por coronavirus, porque les vino como anillo al dedo. También la pérdida de empleos de 1.2 millones de personas. El crecimiento de la deuda de 10.7 a 12 millones. No, de acuerdo, pero lo que quieren es que él renuncie ya. No, es un criminal confeso, Ciro. Él es un criminal confeso. Más allá de los adjetivos, lo que quieren ustedes es que renuncie ya el presidente López Obrador. Eso no va a ocurrir, Gilberto. Bueno, esa es una postura como la misma que decía la gente de Evo Morales o la misma gente de Mubarak. Mira, Otto Pérez igual en Guatemala. Yo te voy a decir lo siguiente que tenemos como pensamiento en Frena. Estamos usando un frente jurídico porque estamos ya por ampliar el juicio político que está contenido en la Carta Magna con más de 7 elementos básicos donde el señor ha traicionado a la patria. Porque aquí lo justifica el artículo. Ese juicio político lo tienen que presentar, tiene que proceder, se tiene que desahogar. Y la próxima semana lo vas a ver ahí. Bueno, además de que ya hay un antecedente del 13 de mayo del año pasado. Ahora, el señor tiene también ahorita por oficio Alejandro Gertz Manero que hacer una investigación de la liberación de Ovidio Guzmán. Y ese es un Estamos de acuerdo, grave. Podría haber muchos temas controvertidos, polémicos. Lo que no entiendo, no me quedó claro con el señor Juan Bosco y no me queda claro, con todo respeto con usted, es ustedes piden que renuncie el presidente. Dicen que hablan a nombre de todo México. Le pongo un ejemplo de hoy, de esta mañana. La encuesta de Consulta Mitofsky
de Roy Campos, 49.8% de mexicanos respalda la gestión del presidente López Obrador. Bueno, en el peor de los casos, para él, la opinión de los mexicanos hoy está partida en dos. ¿De dónde hablan ustedes de que todo México quiere que se vaya el presidente López Obrador? No. Nadie Eso nos dijo, sí, cómo no, ayer nos lo dijo, ayer nos lo dijo Juan Bosco Abascal. Bueno, es que si tú te basas en la opinión de una persona, sí, pues es de ustedes, es consejero de ustedes. Deslindamos de sus posiciones, sí. Pero es muy claro. Mira, siempre hay que restar la desaprobación a la aprobación. Y si tú ves las encuestas de GEA, del Reforma, y no nada más te basas en Mitofsky, vas a encontrar que ya la desaprobación supera la aprobación. Sí, la que presentamos aquí cada mes de México Elige, lo traía también en 49, 51%. Pero en todas las encuestas, con todo respeto, Gilberto, la votación está dividida. Está dividida. Mira, 52, 48, 48, 52. Está dividida. Por eso, bueno, Ciro, tienes que entender que eso no te evita que podamos tener una lucha jurídica y una lucha por la presión social en donde todo el mundo ha estado impactado de cómo hemos logrado ya organizar en menos de 60 días a 7 millones de mexicanos que están saliendo y que mucha gente piensa que nada más son las caravanas. Gilberto, fueron 196. Fueron 196 caravanas. Pero déjame decirte que nosotros tenemos metidos 400,000 amparos contra la militarización, que hemos conjurado 2 veces la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para autorizarle un proceso de una extralimitación en el uso del presupuesto de egresos. ¿Ustedes lo han conjurado? Y en ese sentido tenemos el derecho, así nos lo da el artículo 6º, el 8º, el 9º, de pedir la dimisión de López, aunque no sea mayoría, según tú. Pero nosotros no, según yo no, es que yo me baso en los datos disponibles, no en lo que uno supone que piensa nosotros nos México. Basamos en la destrucción del país, Ciro. Sí, bueno. Estamos basados en la destrucción que se está ocurriendo del país y que no podemos seguir permitiendo, cruzados de brazos, esperar unas urnas que así las esperaron con Hugo Chávez. Gilberto, déjeme preguntarle lo siguiente. Con todo gusto, Ricardo. Sí. ¿Ustedes ven en básicamente todas las acciones que ha tomado el gobierno del presidente López Obrador una conjura internacional basada en La Habana, en Quito, en Caracas, para instaurar una dictadura comunista? Y también le mandan una carta a las Fuerzas Armadas para, entre comillas, defender al pueblo y otra vez, entre comillas, tumbar al ganso bolivariano. ¿Esto significa que están pidiendo un levantamiento armado, Gilberto? Ricardo, primero es totalmente falso que exista esa carta donde se pida un golpe de Estado a los militares. Es totalmente falso. Si tú ves la carta, no existe tal cosa del ganso bolivariano o que lo derroque los militares. No. Si tú ves la carta, dice con toda claridad, señores de las fuerzas militares y de la Secretaría de la Marina, ustedes deben de entender que su sueldo proviene del trabajo de los mexicanos. Ustedes han jurado una lealtad a la soberanía. Bien, pero no le están pidiendo al... No, en absoluto. El señor que esté acusando de eso tendría la carga de la prueba. Y claro que es una falsedad total creada por Epigmenio Ibarra. Si ya lo sabemos, como lo mismo de que agarra un pedacito de un video para hacerte un show que no existe. Entonces, en ese sentido, yo categóricamente te niego que exista tal carta y te voy a decir algo. Se cumplen los 5 requisitos de una dictadura. Te voy a decir los parámetros mundiales para definir lo que es una dictadura. El poder unipersonal, el famoso enemigo inexistente, los yanquis, el neoliberalismo, los conservadores, el plan inacabado que termina con promesas que nunca se cumplen, en la cooptación a las instituciones democráticas, ya lo vimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los ataques al INE. Ahora si el señor se siente el protector de la fraude electoral, digo, pues ya lo vimos con Hugo Chávez. Y el quinto elemento es poder unipersonal, enemigo inexistente, plan inacabado. Mira, son 5 elementos: el poder unipersonal, la cooptación de los medios democráticos e independientes, el plan inacabado, el enemigo inexistente, y el quinto es el ataque continuo a todos los críticos del gobierno. A ver, tenemos que ir a una pausa y regresamos con usted para terminar esta conversación. Concluimos esta conversación con Gilberto Lozano, el fundador del Frente Nacional Anti López Obrador. Nos ha dicho que piden la renuncia del presidente López Obrador, cosa que no veo ninguna intención ni voluntad del presidente en hacerlo, más allá de que nos recuerdan los cargos de elección popular son irrenunciables. En todo caso tendría que apartarse pidiendo...
No, eso no es falso. Déjame decirte, uno puede pedir licencia, pero no puede renunciar. Pero para no perdernos en ese punto donde nos habíamos quedado, Gilberto, dice usted los 5 puntos, los 5 puntos que dice que configuran un gobierno, una dictadura, dice poder unipersonal. Pues yo todavía veo otros poderes luchando. Enemigo inexistente, todos los gobiernos lo suelen tener, incluidas las democracias. Plan inacabado, habrá que ver en qué termina. Captura de las instituciones democráticas, buena batalla en curso. Y luego dice atajo a la crítica, batalla cotidiana en curso. Con todo respeto, yo lo que veo es una batalla dentro todavía de espacios democráticos. Esta discusión con los críticos juega con ventaja. El presidente se sirve de los instrumentos del Estado para difundir sus mensajes, sus mañaneras, todo, pero es una batalla la que se está dando. Muy bien. ¿Qué lo lleva usted a pensar que ya se perdió esa batalla? ¿Qué lo lleva a pensar? Mira, ¿me permite, Ciro? Por favor. Gracias. Mira, sí. el puesto de presidente, habría que arrancarle varias hojas a la Constitución a la hora que tú estás generando un comentario de que es irrenunciable. No existiría el artículo 84 al 86 de la Constitución, el 108 que te permite juzgarlo por delitos graves del fuero común, que ya lo Esa es otra cosa. Adicionalmente, la traición a la patria, mandando dinero a Centroamérica, recibiendo médicos cubanos, y no se diga varias cosas que están bastante documentadas y que la próxima todo semana... Eso, perdón, Gilberto, entonces, todo eso en el mejor de los casos se iría a juicios larguísimos. Bueno, a lo mejor un juez es el que va a generar la orden pero de aprehensión. Eso llevaría eso nos llevaría más allá del 2024. No, pues sí, ya más abajo de lo que estamos. Mira, déjame decirte lo siguiente. Perdón. Primero vamos a informar correctamente a la gente. Sí, es lo que yo le pediría a usted. ¿Me permites? Por favor. Existe una carta magna, y esa carta magna, apreciado Ciro, menciona que el puesto es renunciable. Entonces no engañemos al pueblo haciéndole creer que nada más entró por las urnas y se va por las urnas. Eso es falso totalmente, porque nadie le firmó un cheque en blanco a un señor que está acabando con el país a alta velocidad. Yo entiendo en el mundo político como un Manlio Fabio Beltrones, que le debe favores a López, habla de una derecha rancia. ¿Qué favores? A ver, ¿qué favor? Perdón. ¿Qué favor? Pónganos un ejemplo, díganos un ejemplo de favores que le está vendiendo hoy el ex dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, a López Obrador. Un ejemplo, por favor, uno. Bueno, pues decir que tiene que quedarse los 6 años, que eso es una mentira. ¿Ese es un favor? ¿Eso es un favor? Es un favor, claro. ¿Pero de dónde saca usted eso? ¿Y dónde ha dicho eso Manlio Fabio Beltrones? Pues tienes que buscar y documentarte, porque el señor habló de que era un proceso golpista, que esto no tiene nada de golpismo. Lo de ustedes. Es la frase que usa Epigmenio Ibarra, para hablar de un proceso en donde los mexicanos tenemos derecho a usar la Constitución. Está bien. Y podemos pedir, de acuerdo al artículo 8, la dimisión de ese señor, o el camino simultáneo, que es hacerle un proceso de juicio. Entonces, para que el señor lo sustituya, pongan un presidente interino y se llamen a nuevas elecciones. ¿El favor de Beltrones a López Obrador fue una declaración? ¿Fue una declaración en un foro? Pero pero el favor que le hizo Beltrones a López Obrador fue una declaración. Pues decir que está detrás de Frena la derecha rancia, falso. No hay ningún partido político detrás de nosotros. Decir que es un golpismo, falso. No conoce la Constitución el señor Manlio Beltrones. Yo creo que sí la conoce, Gilberto. López Obrador se tiene que quedar 6 años. Bueno, estoy contestando, apreciado Ciro, y la gente debe saber la verdad. ¿Qué anda haciendo un señor de la oposición diciendo que López Obrador se queda porque se queda? No dijo eso. A ver, claro, discúlpeme, yo no soy un político de la oposición. A mí me suelen caer dardos, duros. Manlio es una persona que en este momento no tiene ningún cargo público, ninguna responsabilidad pública. Entonces, ¿para qué abre la boca, verdad? Pues porque puede hablar. Pues qué, entonces como fue senador y como fue diputado se tiene que callar. Pero no para atacar lo que la sociedad... No, puede abrir la boca, discúlpeme, puede abrir la boca él y usted y yo para decir lo que queramos. No, venga, le pido, Gilberto, a ver, le pido por favor presión en las palabras. Ahora, yo le hago el comentario, en mi caso,
que ha sido señalado como periodista de la oposición y golpista y demás, yo no veo ninguna razón por qué el señor López Obrador no termine su periodo de 6 años. Eso me coloca en el lado de los que le están vendiendo favores a López Obrador. No, lo que en todo caso te podría colocar del lado, es decir, que fue un triunfo el haberse humillado al decirle a Trump que su mensaje ha sido respetuoso. Esa es una interpretación. Gilberto, esa es una interpretación mía, equivocada o no, acertada, como las tuyas. Es una interpretación. ¿Qué es lo que están juzgando ustedes? ¿Qué es lo que están juzgando? ¿Una opinión? ¿Una declaración? ¿Qué es lo que están juzgando? Queremos que López Obrador dimita o vamos a generar un proceso de juicio de procedencia y político para que el señor se retire. Está acabando con el país a alta velocidad y yo te doy 178 evidencias de que sigue el script que se siguió con Hugo Chávez en Venezuela. Y ahí tú en tu Ciudad de México más vale que pongan barbas a remojar porque ya están inclusive amenazando que el INEGI inventaría tus patrimonios. Dos, que les puedan quitar ahí, no puedan desahuciar al inquilino que no paga. 3, la ley de extinción de dominio llevada más allá de la delincuencia organizada. Y te podría mencionar 187 para decirte que el script es chavista. Yo no me voy a poner a discutir si es marxista-leninista, pero vemos claramente que hoy Francisco Arias, embajador de Venezuela en México, casi dicta las normas que John Ackerman, el señor Paco Ignacio Traibó, el señor Héctor Díaz Polanco, el señor Luciano Conchero, todos ellos, Epigmenio Ibarra guatemalteco, todos ellos extranjeros, son los que están buscando el destino de México. Y nosotros tenemos todos los elementos para pedir la destitución del señor López Obrador. Lo vamos a hacer con base en el Estado de... con base en la presión 526 a la quinta y último caravana, antes de tomar acciones más contundentes, donde el mexicano que se da cuenta que existimos se nos une, apreciado Ciro y apreciado Ricardo. Entonces, ¿terminan las movilizaciones de los fines de semana, la de los coches? Van a cambiar. 25 y 26 nos dijo. Así es. El 25 y 26 de julio, 200 plazas más van a movilizarse. Y bueno, vas a ver lo que va a ocurrir hoy ahí en Salamanca, mañana en Guadalajara y pasado en Colima. Lo veremos. La gente no quiere a López Obrador. Y no vemos en la calle casi a nadie más que gente que le es pagada por Morena que lo defienden. Gilberto, ahorita López Obrador. Me quedan 2 preguntas. Le pediría que fuera muy breve porque estamos por irnos a un corte. Con gusto. Adelante. ¿Por qué van a dejar de hacer las caravanas si han tenido 1 millón de personas en ellas, según usted? Muy bien. Mira, porque ya tenemos que llegar a acciones más contundentes. Las acciones más contundentes tienen que ver con su llamado a que, la gente use sus ahorros para... Mira, te voy a decir, nosotros tenemos un sistema conceptual de estrategia, que es el documentado por el doctor Jim Char, de más de 50 años de investigaciones. Y en ese sentido tenemos que ir escalando las cosas. No nos podemos quedar simplemente en salir con los autos en medio de la pandemia. Tenemos que tomar acciones cada vez más escaladas. Ahorita pues me las reservo, pero todas dentro de un movimiento pacífico, no violento. Nada de armas. Tumbó a Mubarak. Nada de en armas. absoluto. No vas a escuchar ningún discurso violento. Frena en la unidad de esta diversidad. Vamos por un movimiento pacífico y en todo caso esos ataques que hemos recibido de los bufones del Palacio están basados en tonterías verdaderamente inexistentes. Bueno, muchas gracias, Gilberto. La segunda pregunta, Ricardo. Era esa, lo harían harían un llamado a la vía violenta, a las armas, nos está diciendo. No, eso puedes estar seguro que no, eso no cambia un país. Y ahorita tenemos muy claro que esta invasión de una agenda extranjera, convertida en dictadura, vamos a resolverla los mexicanos, la ciudadanía, toda vez que hoy la llamada oposición o BOA es inexistente, no ha levantado correctamente la voz y lo único que hacen más bien es apoyar un pensamiento electorero que es el que les conviene, cuando nosotros en este momento pedimos ya la renuncia antes del 30 de noviembre de López Obrador, como la pidió él de Peña Nieto. Y por cierto, nosotros fuimos los que acusamos en la Corte Penal de La Haya a Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad. Para que no se malinterprete por pigmenio cualquier cosa que muchas gracias. Gracias, Gilberto. Gracias, buen día. Dios bendiga a México.